Normas materiales. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Harry Chacón Lázaro, estudiante de la licenciatura en Derecho, noveno semestre. A continuación le hablaré del tipo de normas de derecho internacional privado, las normas de conflicto. Esta tipología de norma dentro del derecho internacional privado determina qué ordenamiento jurídico o qué sistema jurídico de los que se encuentran razonablemente vinculados con el supuesto de hecho dará respuesta al fondo de la cuestión planteada por las partes a través de sus normas materiales o sustantivas que tengan diseñadas. Las normas materiales, a diferencia de una norma de conflicto, nos remite a un ordenamiento jurídico vinculado con el supuesto de hecho para buscar entre sus normas materiales la solución de fondo. Y las normas de extensión. Estas, a diferencia de las dos mencionadas con anterioridad, su peculiaridad radica en que esta norma hace aplicables ciertas normas del derecho interno a determinados supuestos de hecho privados e internacionales. Así, por ejemplo, cuando el legislador quiere proyectar las normas internas a casos internacionales, utiliza entonces un concreto tipo de normas de derecho internacional privado. Muchas gracias. Mi nombre es Sabina Judith Martínez Torres y yo hablaré un poco del concepto de normas materiales. Se puede entender como el procedimiento mediante el cual, de manera indirecta, se trata de resolver un problema derivado del tráfico jurídico internacional con la aplicación del derecho material nacional y, de no ser posible de este modo, acudiendo a las normas de conflicto. Se trata así de un método complementario en la medida que he reducido el número de este tipo de normas en el sistema. Las normas materiales son disposiciones sustantivas de derecho interno que por decisión del legislador han sido dotadas de vocación internacional y que por lo mismo resultan aplicables de manera directa a resolver un problema derivado del tráfico internacional. Estas se dividen en normas etáticas y normas interetáticas. Las normas etáticas son las que se generan en el ámbito de un Estado determinado y deben su creación a una ley nacional. Por ende, la relación privada internacional queda sometida a un derecho privado nacional creado especialmente para regularla y exclusivamente aplicable a la misma. Tienen características. La primera es que intenta proyectar sus propios puntos de vista, sus propias categorías jurídicas, a la reglamentación específica, y que olvida tomar en cuenta las soluciones previstas por otros ordenamientos jurídicos. Por su parte, las normas interetáticas son las normas creadas por convenios o tratados internacionales, en tal sentido que en las relaciones privadas internacionales quedan sometidas a determinadas soluciones materiales uniformes creadas a partir de un acuerdo entre Estados. Tiene ventajas como su especialidad, su uniformidad y crea una mayor seguridad y estabilidad jurídica. Soy Diego González Enríquez y en un primer momento les voy a hablar sobre el doble cometido. En el primer plano es frecuente el recurso a normas materiales para delimitar el ámbito de aplicación de convenios o para definir un concepto susceptible de significados diversos en los ordenamientos jurídicos de los países partes en el convenio en cuestión. Además, que unificar la normatividad aplicable en determinados sectores de actividad lo cumplen determinados convenios referidos bien a situaciones que se presentan de forma especial como potencialmente internacionales, bien en relación con el comercio internacional con las singulares exigencias de seguridad y certeza. Ahora bien, de igual forma, existen dentro de las normas materiales de origen internacional y normas materiales de origen internas. Las normas materiales de origen internacional se trata de la normatividad que las partes han acordado que sea aplicada a sus convenios y que por la naturaleza internacional de estos, dicha normatividad puede ser distinta o incluso contraria a las normas internas del derecho del juez del foro que deba conocer de los acuerdos, pero debido a su naturaleza mercantil, la normatividad designada por las partes puede prevalecer. Y también las normas materiales de origen internas son aquellas que nos dan la respuesta directa y de fondo a una relación jurídica internacional o a una relación que tenga un supuesto de hecho vinculado internacionalmente. Según los profesores Fernández Rosas y Sánchez Lorenzo, además de esta característica, este tipo de normas se distingue en el hecho de determinar una consecuencia jurídica, en arbitrar una respuesta sustancial distinta a la propia del derecho material del foro para supuestos de tráfico interno. Mi nombre es Saúl Sandoval Rojas y voy a explicar las normas materiales especiales. Estas normas proporcionan una respuesta jurídica directa, inmediata y sustantiva a las situaciones privadas internacionales.
A continuación, mencionaré algunas características importantes en torno a las normas materiales especiales. Como número 1 tenemos la regulación de aspectos concretos, es decir, la mayor parte de estas normas regulan exclusivamente aspectos concretos de las situaciones privadas internacionales. En un segundo momento tenemos la escasez de estas normas. Las normas materiales especiales de producción interna son muy escasas y sería algo sumamente complejo elaborar un texto legal para casos internos y otro para casos internacionales. En un tercer momento tenemos la clasificación de normas especiales que pueden ser de varios tipos. Tenemos normas materiales especiales independientes que se aplican con independencia de la norma de conflicto y de la ley nacional que rija la situación. Asimismo tenemos normas materiales específicas dependientes que solo se aplica si la norma de conflicto del país cuyos tribunales conocen del asunto conducen a la aplicación de la ley de un concreto país en el que están vigentes tales normas materiales especiales. Y por último tenemos las normas materiales especiales con indicador espacial que solo se aplican en ciertos casos conectados con el país cuyos tribunales conocen del caso. Soy Atsiri Castellanos Ojeda y yo les daré un ejemplo de lo que son las normas materiales. Para este ejemplo, establecimos el artículo 40 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, en donde nos establece que cuando se solicite una patente después de hacerlo en otros países, se podrá reconocer como fecha de prioridad la de la presentación de aquel en el que lo fue primero. Establecimos este como ejemplo precisamente porque el legislador mexicano parte de un supuesto de hecho realizado en el extranjero, es decir, el registro de la patente. Parte de ello para darle contenido a la hipótesis de su norma nacional, de tal forma que para que en México se le pueda otorgar efectos retroactivos al registro de una patente que fue previamente registrada en el extranjero, se tiene que acreditar forzosamente ese supuesto, es decir, el hecho que se haya llevado el registro precisamente en el extranjero. De tal forma que el legislador mexicano tiene que elaborar una parte de su hipótesis jurídica sobre un hecho que debe suceder fuera de su ámbito normal de aplicación de sus leyes, es decir, fuera del territorio nacional, a fin de que el supuesto de estas, el efecto de retroactividad, se llegue a activar. Establecimos este artículo 40 como ejemplo precisamente porque encuadra a la perfección a lo que es una norma material de acuerdo a todo lo que se expuso y se habló durante toda esta presentación.